Pues nada, como Javi ha dicho, el objetivo de estas primeras jornadas que vamos a hacer es orientarnos a historias de usuario. Adai propuso hablar de cómo orientar a BDD las historias de usuario, y yo tenía una presentación que hice en su día para formar a un cliente nuestro de cómo hacer un taller de historias de usuario, y aproveché y recopilé un poco de información que obtuve aquí en Paradigma desde el punto de vista de UX, una presentación que había por ahí de Nacho Herranz, y lo he actualizado con un concepto que creo que nos puede ser muy útil para definir un producto, que es el producto mínimo viable, que creo que es bastante útil para definir sobre todo por los primeros sprints y dónde trabajar, ¿no? Siempre hay un poquito de problemática en cuanto terminamos nuestro papel marrón lleno de posits y dices, ahora, ¿por dónde empezar, no? Eso puede ayudar un poquito, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a intentar resumir es el proceso que ya conocéis de crear un taller de historia de usuario y enlazarlo un poco con el producto mínimo viable para intentar pues, ver desde el punto de vista que ya lo hemos probado del producto mínimo viable, cómo configurar los primeros sprints. Entonces, las reglas que he logrado recopilar, porque también aquí cada maestrillo tiene su librillo, son simplemente 3 cosillas, ¿no? Lo primero es que hay que tener en cuenta muchas otras cosas, es decir, hay veces que cuando nos ponemos a diseñar una aplicación nos tiramos directamente al software o nos tiramos directamente al UX, y se olvidan temas como tareas de configuración, tareas de montaje de servidores, tareas de formación. Tienen que formar parte de nuestro mapa y ser puestas en algún lado. También el punto que además lo he puesto en negrita, el mapa de tener funcionalidad con valor para la compañía. Supongo que os habrá pasado a todos, cuando os ponéis a hablar con un cliente y empezáis a pedir funcionalidad, la gente empieza a pensar en el Ferrari antes de tener un coche que ande, ¿no? Y creo que es importante, y es un fallo que yo he tenido en varios proyectos, y supongo que ahora ha pasado a todos, el focalizar al cliente cuando creas un taller de historias de usuario en cosas que tengan valor. El cliente por defecto, sobre todo cuando es un cliente que empieza a diseñar un producto desde cero, tiende a pedir la luna, vamos, la leche en vinagre, y hay que intentar focalizar, es decir, esto es lo que realmente es útil. Hay otras fases de este proceso donde lo orientas un poco más, pero siempre hay que dejar claro que tiene que ser temas de utilidad y que le den valor a la compañía. Y lo último, pues tampoco hay, en este punto hay que ser muy conciso, ¿no? Para eso estarán luego las historias de usuario. Hay que intentar utilizar palabras clave, acciones, ¿no? Hacer, imprimir, temas así, ¿no? Ser muy conciso y no ir demasiado al detalle. Bueno, esto lo habréis visto todos. Un mapa de historias de usuario generalmente tiene, digamos, 3 niveles, ¿no? El primer nivel, digamos, sería la columna vertebral del mapa de historias de usuario, que son las actividades principales para realizar en tu aplicación. En este caso he puesto el ejemplo de un cliente de correo electrónico, ¿no? Pues organizar correo, organizar un calendario, organizar contactos. Segundo nivel, que serían ya las vértebras de donde van a colgar las historias de usuario, ya serían acciones o usos para cumplimentar cada una de las actividades. ¿Qué necesitas para organizar un email? Pues búsqueda de email, archivo de email. ¿Qué necesitas para gestión de correo? Pues escribir un mail, leer un mail. Y a partir de ahí, eso podríamos llamar que serían las features, y a partir de ahí ya se construiría el resto del mapa, que serían ya historias o épicas, ¿no? Pero es importante definir muy bien los usos y las actividades, porque nos ayuda muy bien a agrupar la aplicación. Pues ahora vamos a empezar lo que sería la dinámica. Yo aquí he propuesto unas dinámicas que he encontrado en varios libros de Scrum, y cada maestrillo tiene su librillo, pero yo os cuento un poco las que mejor ha funcionado. Aquí, para definir lo que digamos la columna vertebral, las actividades principales, la primera línea de nuestro mapa de historias de usuario, y lo que se proponen, y a mí me ha funcionado bastante bien, es que, sobre todo en grupos grandes, es que cada persona se coja un taco de posits y empiece a pensar a ver qué cosas hace un usuario típico con esta aplicación, qué es lo que espera de la aplicación, ¿no? Entonces, pues se hace una ronda de unos 5 o 10 minutos, se escriben unos posits, se ponen en común, cada uno sale a la palestra y los va colocando en la pizarra, en el papel continuo o en la pizarra que tengamos, y el siguiente paso sería ya agruparlas. Entonces, lo que se haría el siguiente paso sería agruparlas, y en posits más grandes ir haciendo ya los grupos de actividades que configuran un poco la aplicación, y a partir de ahí construir la columna vertebral. Hay un paso también, cuando ya tengamos los grupos, es ordenarlos, de izquierda a derecha, sobre todo en una aplicación, por ejemplo un carrito de la compra que tiene pasos secuenciales, intentar ordenarlos en el orden en que un usuario típico realiza las actividades, ¿no? En el caso del correo, pues podemos decir abrir el gestor de correo, sería lo más importante, es el primer paso, escribir un correo, gestionar el calendario,
Si no se tiene claro el orden entre dos pasos, posiblemente no sea relevante. Entonces, porque aquí lo que estamos colocando es un poco el orden secuencial, las prioridades ya irán después, de arriba a abajo. Y como os he dicho, pues cada grupo de actividades sería una de esas vértebras de la columna vertebral que configurarían la segunda línea, digamos, de nuestro mapa de historias de usuario, ¿vale? Aquí, tras media hora, lo que tienes que tener, o lo que se busca obtener, es los dos primeros niveles, grupos de actividades y usos de cada actividad. Aquí lo que os he dicho se repasaría y veremos que no haya duplicidades y que los grupos están bien hechos y que se cubre todo, y sobre todo, lo que os he dicho antes de ponernos a hacer historias de usuario, el cliente tiene que tener claro si en lo que está reflejado en la pizarra refleja lo que le va a hacer falta en el día a día y lo que va a necesitar cada usuario y lo que realmente dar valor. Es decir, antes de ponernos a escribir historias de usuario, es muy importante tener definidas bien las actividades y los usos, yo creo, porque así vamos a cubrir todas las áreas que hagan falta. Muchas veces nos ponemos a escribir historias de usuario y no nos fijamos realmente en si la aplicación, la estructura de aplicación cumple con lo que realmente se necesita, tanto por defecto como por exceso. Si vemos también que hay cosas menores como que funcionen dispositivos móviles y demás, que no, por poner un ejemplo, que no son relevantes para la aplicación, también es el momento aquí de repasarlo. Es decir, antes de ponernos historias de usuario, insisto, es fundamental repasar que lo que esté reflejado, digamos, en actividades y usos, pues cumple con lo necesario y que no hay cosas de más. El siguiente paso es un poco ver de las actividades, pues sacar los usos principales. Entonces, aquí ya es lo que hablamos de sacar los fitos, ¿no? La segunda línea, ¿no? Tenemos una lista, digamos, de POSIT grandes, con las actividades principales, aquí ya sacamos los usos, que sería ya sacar la lista de funcionalidades, lo que os he explicado antes, ¿no? Pues para manejar correo, enviar, almacenar, demás. Aquí deberían de salir ya funcionalidades. Un segundo grupo de funcionalidades un poquito más al detalle, pero todavía no demasiado. Después quedaría hacer las historias de usuario, que hablará Adai, que ya es de cada una de esas funciones, digamos, y usos, lo que serían los fitos posiblemente, sacar historias de usuario. Ya serían que ser independientes, negociables, valorables, estimables, pequeñas, ya explicaré un poco Adai el tamaño deseado, y sobre todo testeables. Aquí ya es un ejercicio que tardaría más, sería ir cogiendo un poco de cada fila de usos de cada actividad, ir sacando historias de usuario. Después se priorizarían. Aquí os he puesto el gráfico de Kano porque es lo que más útil, lo que se intenta promover desde Paradigma, pero realmente no hay un sistema de priorización fijo, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo que realmente la clave de todo esto es ver de todo lo que se ha puesto, de todas las historias de usuario, las que más valor dan a la empresa. Hay empresas que realmente evalúan bien lo que es el valor de negocio, ¿no? Ver, orientado a productos, si el producto tiene una capacidad o si no la tiene, cómo reaccionaría el usuario. De hecho, en Kano hay una especie, digamos, de matriz, donde dependiendo si una actividad o una de las historias es esencial o es algo, digamos, deseable, pues para colocarlo en un gráfico, digamos, y ponerlo y priorizarlo en nuestras historias de usuario. Luego hay gente que utiliza cosas más simples, como simplemente comparar el valor de negocio, que es algo totalmente subjetivo, con la complejidad. Entonces se suman ambas variables y lo que tenga más valor de negocio y complejidad se pone arriba del backlog y lo de menos complejidad y menos valor abajo del backlog, ¿no? Pero sí que es por lo menos intentar, cuando tengas todo el mapa de historias de usuario, priorizarlo de alguna manera es interesante, porque a partir de ahí puedes empezar a definir el producto mínimo viable, incluso a lo mejor algunas versiones a grandes rasgos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, en este punto ya hemos hecho nuestras actividades, ya tenemos los usos de las actividades y tenemos unas historias de usuario. Repasamos porque generalmente sale un panel bastante grande si hay historias repetidas, si hay funcionalidad redundante, si hay funcionalidad muy poco relevante que se ha puesto muy arriba de priorización. Es el momento un poquito de repasar, ¿no? Y también de simplificar. Vamos a intentar también en este punto tener una lista lo más simple posible. Lo más simple posible, pues es intentar agrupar actividades, intentar a lo mejor varias historias que sean similares haciendo épicas. Y ya tendríamos nuestro mapa de historias de usuario. Aquí ya os pondría vendría el punto de hacer las líneas, ¿no? De las releases. Yo he hecho hincapié en el producto mínimo viable porque creo que es una buena manera, ¿no? En el momento de hacer las releases, claro, muchas veces preguntas al cliente, bueno, ¿qué es lo más importante para ti, ¿no?
para lo que esté por arriba, simplemente. Metes un corte y empiezas a hacer releases, ¿no? Pero creo que también es un buen ejercicio el pensar qué es lo que tú como usuario que vas a utilizar la aplicación en un futuro, qué es lo mínimo que esperas antes de salir, ¿no? Entonces, en ese momento, pues lo que podemos hacer es, sobre el mapa, digamos, de historias de usuario, decir, bueno, vamos a ver de qué manera podemos tener una entrega que te dé valor a ti de una manera rápida, ¿no? Una entrega que dé valor. Una entrega que dé valor no significa un producto final, sino algo que simplemente te pueda dar información para tú luego continuar el resto de sprints y seguir dando valor. Esas entregas de valor que se esperan en cada sprint, ¿vale? Entonces, lo ideal sería intentar tener una entrega verificable por el usuario final en 1 o 2 sprints, más o menos. Algo verificable es a lo mejor simple, un formulario que haga una operación básica y que se pueda poner en un entorno y que los usuarios puedan jugar, por ejemplo, o un API que haga unas operaciones muy sencillas, o lo que sea. Entonces, el objetivo es tener rápidamente información y a partir de ahí ir continuando con los sprints. En este punto también es interesante, ya una vez que se define un poco la funcionalidad básica que quieres cumplir en el primer release, estamos hablando de 1 o 2 sprints, ya empezar a grano fino a configurar el primer sprint, ¿no? Pues te pongo un ejemplo. Tú dices, el primer release lo que quiero es, volviendo a la interfaz de correo, pues ser capaz de logarme con mi cuenta y simplemente redactar un correo, ¿no? Pues a lo mejor el primer sprint es simplemente hacer el acceso al cliente de correo, por poner un ejemplo así a grosso modo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, una vez que ya tenemos el producto mínimo y tenemos claro un poco las funcionalidades priorizadas, intentaríamos definir el primer sprint. Y la idea sería salir del taller de historias de usuario, aparte con el mapa, con un sprint definido y con un producto mínimo. Luego se podrán hacer más sesiones para refinarlo, evidentemente, pero ya tienes una manera de empezar a trabajar rápidamente y también un panel, digamos, priorizado para empezar a trabajar con tu backlog. Y entonces, pues bueno, esto sería el punto de recapitular. Aquí pongo unas cifras, pero son como orientativas, ¿no? Según dicen los manuales, se debería tener un conjunto de 10 a 40 historias de usuario, que sería la base para nuestro backlog. Ojo, base, porque pueden hasta reducirse o ampliarse. Y cuando hablamos de historias de usuario, pueden ser historias o incluso pueden ser épicas, ¿no? Pero deberíamos de tener entre 10 y 40 ítems, que sería lo ideal para empezar a construir el backlog. También se debería tener entrega definida lo que os he dicho, la primera entrega de valor, ¿no? Lo que sería el primer release, incluso el primer sprint, con dentro de ese producto mínimo que hemos intentado definir, que a veces incluso se me ha olvidado mencionaroslo, puede venir definido por el cliente. Un cliente puede tener muy claro cuál es su producto y te puede decir, quiero que cumpla esto, esto y esto. Entonces, en base a eso puedes construir tu mapa, ¿no? Pero aquí partimos de la situación de que el cliente está haciendo un producto desde cero, tú has creado su backlog, has definido cuál sería lo mínimo para salir en una primera release, y aquí tienes definido un sprint. Y a partir de aquí, pues lo que se puede hacer es sesiones un poquito más concretas para refinar el backlog y ya dividir los bloques más complejos, las épicas y demás, y empezar el trabajo. Y eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o consulta. ¿Os parece útil? ¿Os parece claro? ¿Se parece a cómo habéis trabajado antes? No sé si habéis utilizado alguna vez aquí el producto mínimo viable como concepto, me imagino que sí. Sí, para Carrefour, por ejemplo. Para venderle la propuesta a Carrefour, se identificó un producto mínimo viable y se le alcance de la propuesta. ¿Y cómo lo hicisteis? ¿También sobre el mapa de historia de usuario? Lo hicisteis aparte, análisis, ¿no? Bueno. Sí, no había información suficiente, ni el cliente sabía lo que, como un poco... ¿Y eso sirvió como pista para crear luego el backlog y demás? Sí, claro. Muy bien. Pues nada, no sé si tenéis alguna consulta por aquí. En el colegio de registradores, al parecer, una de las personas del cliente dijo, el producto mínimo viable es todo. Sí, es importante, como os he dicho antes, desde que estáis construyendo, digamos, la base del árbol de historias de usuario, el focalizar al cliente en lo realmente básico y lo realmente útil. Es decir, para que nos pidan todo y para que nos pidan el Ferrari de primeras, ¿no? A mí, personalmente, en el último proyecto que he trabajado, que estaba Pablo, de primeras nos pedían unas funcionalidades que eran sencillamente brutales, pero muy poco viables. Entonces hay que orientar y decir al cliente, pero realmente, a ver, esto que estás pidiendo realmente es lo que haces al día a día. No, esto es un informe que quedó muy bonito, que lo vi un día en una aplicación, pero dices, a ver, pero tú realmente ¿qué quieres hacer? Imaginaos el cliente corre, enviar un mail, pues vamos a empezar por enviar un mail, ¿no? Y luego ya, si quieres, le adjuntamos un montón de vídeos en 4K, lo que queráis, ¿no? Es muy importante eso, focalizar al cliente desde el principio. Yo creo que estas dinámicas ayudan.
Y sin llegar a la violencia, la cosa se pone tensa y... Eso es otra dinámica que podemos hacer en un día Agile, que es tratamiento de situaciones tensas con el cliente. Sí, pasa eso. No, ya hablando... Aquí, a ver, es un tema más ser prácticos. Esto hay que orientarlo a ser prácticos. No, si el cliente tiene un criterio diferente de prioridades, la priorización al final la pone un poco el product owner, ¿no? Y el cliente, ¿no? Pero lo que quiere hacer la aplicación, yo lo orientaría a ser práctico, es decir, a decir al cliente, pero de verdad, piénsalo, que si nos ponemos a implementar esto, estás perdiendo pasta y tu usuario no va a quedar satisfecho. Con eso yo creo que muchos conflictos se resuelven. Es así, es ser prácticos. Las prioridades es algo que también no podemos entrar todos, porque depende también mucho del product owner, ¿no? Bien. Algunos proyectos donde se necesita también montar la infraestructura, que un poco al hilo de lo que comentaba antes, ¿cómo es esa tarea de negociación con el cliente? No, al final es una funcionalidad más, ¿no? Volvemos al correo. ¿Qué hace falta para que envíes un correo? Pues un servidor de correo. Pues tendrá que ser en paralelo al desarrollo de lo primero que montes, y tendrás que colocarlo de acorde en el mapa de historias de usuario. En la fase temprana del proyecto, que es justo... Sí, y de hecho en clientes como Carrefour o como puede ser Isban, que tardan mucho en montar la infraestructura, es interesante por practicidad hacerlo cuanto antes. Es un poco lo que os decía, ¿no? Cuando hacemos un mapa de historias de usuario tampoco hay que centrarse solo en el software o en la experiencia de usuario, sino también hay que tener en cuenta infraestructura, ¿no? O montaje de bases de datos, etc. Es simplemente tratarlo como una historia más y priorizarlo. Y también decirle al cliente, de nuevo, volvemos a la practicidad, ¿no? Esto te va a hacer falta por narices, así que cuanto antes lo ataques mejor, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay más cuestiones voy a dar paso a mi compañero Adai, que nos va a detallar un poquito. Bueno, esperamos a Javi, ya que se está tirando el rollo de pedir las pizzas, le esperamos. Es lo suyo, ¿no? En plan, no que llegue ahí a la mitad. He de pedir disculpas a como te ha apoyado Javi, yo sí que tira el aire acondicionado, ¿eh? Hemos estado un poquillo hasta arriba, he dejado a la gente ahí currando lo que estaba yo y sinceramente he montado la presentación hace una hora, he hecho así, ¡pra! Todos mis conocimientos ahí puestos. Yo, un poco, es lo que comentaba, soy nuevo aquí en Paradigma, a mí todos los temas ágiles me encantan, aunque no sea experto en esto, siempre me ha interesado, además en nuestro proyecto lo estamos intentando aplicar, que son todo el tema de las historias de usuarios enfocadas a BDD o hechas con BDD. Y es una cosa que viene muy a cuento de lo que se ha hablado antes, o sea, una vez hechas todo el mapa de historias de usuario, joder, el siguiente paso es empezar a trabajar con las historias de usuario. Y además el problema es que existe muchas veces un gap entre lo que nos está pidiendo el cliente y lo que entienden los desarrolladores. Y el BDD, lo que vamos a pretender explicar hoy aquí, o el primer acercamiento que queremos hacer con lo de hoy, es minimizar ese gap, que tenga una herramienta fácil para trabajar los stakeholders, el cliente, enfocado a ayudarnos a crear todo lo que es la historia de usuario con los criterios de aceptación enfocados a BDD, que sea fácilmente entendible o fácilmente puesta en marcha o puesta en práctica o creado ya por los desarrolladores. Palabra que no he contado nada hasta que no llegaras. Eso te decía, aparte da un poquito de tiempo, si no llega. No. Les estoy contando mi vida, con lo cual... Bueno, pues... esto es lo que voy a hablar un poquillo hoy, lo he puesto porque me tengo que acordar un poco de lo que tengo que hablar. Inicialmente voy a contar un poquito qué son las historias de usuario, de qué vienen, por qué se crean, las características que deben tener, ¿vale? Cómo son, cómo debe ser una historia de usuario, qué estructura tienen. Sé que aquí eso es un concepto básico que tenemos todos y simplemente es una cosa de repaso, ya que luego vamos a extender de qué es lo que se va a meter ahí después, que es todo el BDD, ¿vale? ¿Qué es BDD? ¿De dónde sale? ¿Qué estructura tiene los criterios de aceptación planteados como BDD? Y luego pues un par de ejemplos para que los trabajemos todos aquí, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es ver cómo las chicha un poco un ejemplo, aunque todo seguramente lo tengamos claro. Y luego un resumen de verdad esto mola, o sea, todo lo que estamos aplicando aquí, todo lo que estamos explicando hoy, ¿vale? Y sí, bueno, pues lo primero, intentaré ajustarme a los 20 minutos que me han dado.
aunque creo que va a ser menos, pero bueno. Y era lo que explicaba, lo que estamos intentando solventar con BDD es el gap del mensaje que nos están dando negocio, el cliente, todo ese mensaje que nos está dando, que estamos intentando captar en estas historias de usuario y que sea fácilmente escribible por ellos, fácilmente con una herramienta que va a ser DDD, fácilmente describible cada uno de los puntos de negocio y que eso sea fácilmente entendible por los desarrolladores para poder crear exactamente lo que ellos buscan. Y nos centraremos en principio en una historia de usuario. ¿Qué es la historia de usuario? Las historias de usuario vienen, el principio de las historias de usuario viene por este señor, nuestro amigo Ken Beck. Ken Beck en 1999 va a una ponencia en la que expone las bases del Stream Programming y en las que una de las grandes aportaciones que decía era lo que ya sabemos todos de los principios y valores del agilismo, que era que el exceso de documentación no le dejaba trabajar y eso lo acabó mitigando en unas tarjetas. ¿Vale? Acabó diciendo que la documentación esa horrorosa no le servían y las minimizó a tarjetas numeradas en las que se ponían los requerimientos del cliente, porque esos documentos horrorosos eternos no servían para nada. Y de esas tarjetas pues vienen lo que son nuestras historias de usuario, ¿vale? Las características que tienen que tener son las típicas 3D, ¿no? Que tiene que ser una tarjeta, ¿vale? Breve, una cosa concisa. Por eso nosotros utilizamos en principio el POSIT, ¿no? Se supone que es una cosa en la que escribo con rotulador porque tengo un espacio limitado, no voy a coger un boli y me voy a poner a escribir ahí la Biblia. No nos interesa, tenemos que ser concisos, entender de verdad lo que necesita el cliente. Tiene que estar sacado por conversación de todos, entre el equipo, el desarrollador, el cliente tiene que decirme qué es lo que realmente quiere, yo lo tengo que entender, lo tengo que redactar y lo tengo que poner. Y al fin y al cabo, en esa propia tarjeta se tiene que poner el acuerdo de aceptación de esa tarea, de aceptación de esa historia de usuario, lo que nosotros ya damos por hecho como el criterio de aceptación, ¿vale? Como características también tiene que tener un texto común a todos, algo que no sea una cosa súper técnica y de repente me la ha puesto el desarrollador y ahí cuando vuelvas atrás y se la digas a ver tu backlog o cómo va tu sprint, esta tarea la lea y no sepa qué es, o sea, porque es muy técnica y el cliente no entienda qué es lo que tiene esa tarjeta. Hay que ser un lenguaje común para todos y que sea de fácil comprensión, ¿vale? Aunque lo he comentado, por favor, no olvidemos los criterios de aceptación, ¿vale? Debe demostrar claramente el valor de negocio, qué es lo que le va a aportar al cliente esa tarea cuando se termine, ¿vale? Y las historias de usuario no es una cosa que hacemos nosotros y las mostramos al cliente, las tenemos que involucrar. Por eso las mapas de historia de usuario nos ayuda a crear con ellos esas historias o las bases de esas historias. Otro aspecto es que estas historias tienen que seguir lo que comentaba antes, INVEST, ¿vale? Primero, INVEST era independientes, ¿vale? Tienen que ser independientes. Yo tengo que hacer las tareas lo más independientes una de otras para que de verdad yo pueda priorizar el backlog como yo quiera. Porque si tengo interdependencias entre tareas, ya no puedo hacer una priorización como me demanda el cliente según su prioridad. Tengo que tener otra tarea antes para poder hacer esa. Por ejemplo, nosotros estamos luchando con un proyecto en el que si no tenemos ciertas cosas hechas no puedes crear otros flujos, con lo cual hay una independencia muchas veces que es complicada, no es fácil independizarlas, ¿vale? Con lo cual, si las conseguimos hacer verdaderamente independientes, nos será mucho más fácil priorizar ese backlog. Luego, negociables, no es un contrato que nosotros lo negociamos con el cliente, esas historias de usuario, no es un contrato que hemos dicho, hago una planificación y se firma y de aquí no me salgo. Eso me suena mogollón. Lo he dicho mirando a Javi. Con lo cual, no, son historias de usuarios, les dan la prioridad, entre todos las comentamos y las trabajamos, ¿vale? Es una invitación a una comunicación entre todos, ¿vale? Luego tiene que ser dar valor de negocio. Yo no voy a meter ahí una tarea que no sirva para nada, y si la meto, ¿sabéis dónde se va? Abajo del backlog. Yo he tenido un backlog en el que he tenido ahí una tarea abajo del todo tantos meses que al final he dicho, esa no se va a hacer en la vida, y he hecho un backlog histórico. Y he movido esas ahí, porque sabía que iban a estar molestando a la hora de trabajar con ellas y no servían de nada, ¿vale? Tienen que ser estimables, debemos poder medirlas en tamaño, ¿vale? Que el equipo pueda estimar cuánto trabajo les va a llevar a cabo esa tarea. También tienen que ser suficientemente pequeñas, small, la S es de small, pequeñas.
Esto normalmente cuando yo he comentado cosas de agilismo, ¿qué me refiero? Pequeñas, ¿vale? En un sprint de 2 semanas, una tarea normal pequeña tiene que llevarte unos 2-3 días máximo, ¿vale? Si no, la tendría que subdividir, ¿de acuerdo? Eso es a lo que me refiero, que pueda entrarme en el sprint de manera holgada. Y testeable, ¿vale? Y aquí es donde también enganchamos a todo el tema de BD. Nosotros tenemos que poder probar esas historias de usuario. Y es que además, en la captura de estas historias de usuario es muy recomendable que esté tanto un QA, mira, es que aquí tengo a mi QA, aquí en familia, joder. Como un desarrollador que dan su opinión a la hora de hacer esa representación de las historias de usuario con el BDD. Bueno, documentándome de esto, he visto esta gráfica y me ha encantado y la he tenido que poner. Esto para el que luego la lea, pues le queda mucho más claro a la presentación, pues el que tienen que ser independientes, ¿vale? En el que tienen que ser negociables, se pueden dividir las historias, se pueden tratar, se pueden hablar, ¿vale? Le tiene que dar valor de negocio al cliente, tiene que entrar, tiene que poderse estimar, tiene que poder el desarrollador decir cuánto tiempo les va a llevar a cabo, ¿vale? Tiene que ser lo suficientemente pequeñas para poder meterlas dentro de un sprint, ¿vale? Y tienen que ser testeables, ¿vale? O sea, le da con un martillo y no se rompe la historia de usuario, está ahí aguantando, ¿vale? Me ha encantado el gráfico. ¿Cuál es la estructura? Joder, ya me he comido la mitad del tiempo, perdón, rajo como... Estructura de las historias de usuario. La estructura que tenemos todos en mente es la de quiero, o sea, como un rol, como cualquier tipo de perfil, quiero hacer algún tipo de actividad, algún tipo de acción para conseguir algún tipo de beneficio, ¿vale? He de recordar que muchas veces ponemos historias de usuario solamente para negocio, pero también puede haber historias de usuario enfocadas a formación del equipo, para poder aprender alguna cosa que necesitamos para realizar las tareas a este cliente. Por ejemplo, como desarrollador quiero poder hacer esta parte con una nueva tecnología que no sabemos, con lo cual necesito aprender, o sea, quiero aprender esa tecnología de modo que puedo hacer estas nuevas actividades, ¿vale? Lo digo para que siempre tenemos negocio y cliente, pero hay actividades que son de formación propias. Pero al fin y al cabo esto es una estructura, una plantilla que lo que nos va a ayudar es a tener siempre claro las 3 cosas importantes que tenemos que tener representada en una historia de usuario. No hace falta seguir esta bien juntillas, es que a veces he visto historias de usuario porque por seguir esta estructura son incomprensibles, ¿vale? Con lo cual, he puesto aquí otro formato, para conseguir algo, un valor de negocio, como rol, como cualquier tipo de rol de los stakeholders, pues quiere un beneficio, ¿vale? Lo digo para que no tengamos siempre la estructura en la cabeza de esta plantilla, sino los 3 datos importantes que tenemos que tener en la historia de usuario, que nos puede hacer que lo podamos redactar y que sea mucho más fácil comprensible mucho más comprensible por parte de los stakeholders, ¿vale? Bueno, ¿de aquí qué nos viene? Hemos dicho la historia de usuario, nos falta el criterio de aceptación, y para hacer los criterios de aceptación lo que vamos a utilizar es BDD. ¿Qué es BDD? BDD viene de Behavior Driven Development, desarrollo enfocado a comportamiento, ¿vale? ¿De dónde sale? Uno de los creadores del BDD es este señor, es Dan North, que en 2004 empieza a ver cómo hacer esos procesos. Veía muy complicado el tema del TDD para explicárselo a sus clientes, con lo cual empieza a hacer una adaptación para que entre todos pudiera haber una gran comunicación, una comunicación más cercana entre los clientes y los desarrolladores. Y creó la estructura del Cucumber, es uno de los creadores de Cucumber. ¿Quién conoce Cucumber? Levantar toda la mano, bien. Vale, es que sí, bueno, pero la estructura se llama, la estructura que hacen para las BD se llama Jenkins. No es Jenkins, es Gherkis. El Jenkins es otra cosa, sí, por eso es que tengo la manía de ponerle Gherkis. BDD, ¿cuál es la estructura de BDD? La estructura de BDD sería algo así, dado. Bueno, BDD lo que nos va a representar es una serie de escenarios, ¿vale? Escenarios de prueba que son fácilmente comprensibles por negocio de la utilización de sus funcionalidades de las historias de usuario. Y nos sirve para simplemente ellos comentando cómo utilizarían algo, cómo sería el escenario, el comportamiento que tendrían con una de estas historias de usuario, pueden ayudarnos a hacer esos criterios de aceptación.
la historia sería, ¿cómo sería una estructura de B? Dado que se cumple algún tipo de condición, ¿vale? Estos son los givens. Cuando ocurre un tipo de evento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me tengo que esperar? ¿Cuáles son los outcomes que voy a tener? ¿Cómo sería escrito en Gherkins? ¿Vale? El criterio de aceptación. Escenario, se enumeran los escenarios, ¿vale? Pones un pequeño comentario de descripción del escenario para que cuando los tengas ahí ordenados sepas cuál ir. Given, un estado inicial, when la acción ocurra, ¿vale? Entonces me espero esta salida, y esta salida, y esta salida, y esta salida, ¿vale? El AND es movible en todos, ¿vale? Given lo que fuera, y lo que fuera, y lo que fuera, entonces, o sea, cuando ocurra esto, y esto, y esto, y esto, ojito que vi una vez un vídeo de DAS en el que mostraba uno de estos escenarios que era un listado así, ¿vale? Hay que ser modulares a la hora de que lo hagas y reutilizar, y poder reutilizar. Lo que se propone es que a la hora de mostrar DDDs no lo hagamos con los 200 Is. Bueno, un ejemplo, ¿vale? De una estructura completa, un ejemplo de una estructura completa de historia de usuario con BDD. Título, descripción, como rol quiero para, criterio de aceptación. Y planteo los escenarios. Escenario 1, estoy toqueteando toda la pantalla, si estuviera en casa me mataban. Escenario 1, el título del escenario, lo que yo quisiera comentar, dado el contexto que fuera, pues como profesor que voy a dar una clase, cuando sonara el timbre, lo que espero es que los alumnos se levanten y se vayan de la clase, ¿vale? Eso es muy fácilmente entendible por alguien de negocio. Y muy fácil adaptable por alguien de desarrollo. Con lo cual, esto es un planteamiento... Ya me quedan 5 minutos, me cago en la leche. Historias de usuario, ¿vale? La historia de usuario, como visitante de noticias, que quiere leer noticias, entonces, y que quiero guardar la información, ¿cuáles son mis criterios de aceptación? Y me listo lo que yo quiero tener y me planteo los escenarios. Dado un usuario registrado, cuando comparto una URL de una página... Y entonces, cuando ocurra un evento, espero tener un output, ¿vale? Y estos pueden ser los valores que yo puedo conseguir tener. Esto ya es a nivel codificado. Ahora, un ejemplo de hacerlo más a tierra, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de un cajero, ¿vale? Ya que estamos, como decía esta mañana Óscar, estamos metidos en las financieras a saco, pues un ejemplo relacionado con financieras. La historia, ¿vale? Propietario de cuenta corriente con cash, o sea, hay que tener un título conciso de la historia de usuario, recordarlo. Como propietario de una cuenta corriente quiero sacar dinero de los cajeros. ¿Para qué? Para poder sacar dinero cuando el banco esté cerrado, ¿vale? Escenario 1. La cuenta tiene fondos suficientes. Dado una cuenta con un balance de 100 euros, ¿vale? El estado inicial, recordar, es el estado inicial, que el usuario tiene una tarjeta válida y el cajero tiene suficiente dinero, entonces cuando el propietario, pida 20 dólares, el cajero entonces tendrá que dar el output. El output, ¿qué será? Dar 20 euros, restar, o sea, actualizar el balance de cuenta que tenga 80 y devolver la tarjeta. Eso debe ser de vuelta. ¿Vale? Mira, en esta ya lo he puesto. No me ha dado tiempo a revisarlas, me da culpa. Segundo escenario, fondos insuficientes, ¿vale? Dado un estado, ¿vale? El estado inicial es que, dada una cuenta con 10 dólares, una tarjeta válida y un cajero con suficiente dinero, cuando el propietario pida una cantidad superior, ¿vale? Una cantidad superior a los 10 dólares, el propietario pide 20, y el cajero, lo que hará es, el output será, no me da dinero, me debe mostrar que no tengo fondos, que no tengo pasta, el balance de la cuenta no se tiene que actualizar y me devuelve la tarjeta. El balance ha crecido. ¡Eso es un bug! ¡Nos vamos a forrar con este bug! Perdonad.
tranquilo. Esto es lo que tienen las prisas. Y esto ha dejado de responder. Ahí. Vale. Bueno, ya no me queda mucho, tranquilos. El último, ¿vale? La tarjeta ha sido cancelada. Dada una tarjeta cancelada y el propietario de la cuenta pide dinero, entonces el cajero lo que tiene que hacer es retener la tarjeta, ¿vale? Y mostrar un mensaje de que la tarjeta ha sido retenida, ¿vale? Esto es muy fácil de entender por parte de negocio, nos sirve muy bien para hacer los criterios de aceptación y es muy fácil para que los desarrolladores puedan saber por dónde tienen que atacar para hacer estas cosas. De aquí además se pueden hacer muchos tests a nivel de end-to-end o a nivel de técnicos que nos ayudarán a verificar todo mejor. Ya por último, resumen. Al fin y al cabo, lo que estamos consiguiendo haciendo BDD dentro de nuestras historias de usuario es salvar este gap. El gap de que los criterios de aceptación, la manera de comunicar los criterios de aceptación de otras maneras, ¿vale?, hace que pueda haber un gap entre el entendimiento del desarrollador y lo que realmente quiere negocio. Haciendo BDD, creando esos escenarios, estamos rellenando ese salto para que los desarrolladores puedan crear realmente las soluciones que está buscando negocio. Otra razón por la que es mejor hacer BDD en nuestras historias de usuario. Esto es lo diré, del paper, del resumen que hicieron Chaos, de que la empresa es Study, lo tengo por aquí, si alguien lo quiere, es un estudio que hicieron de los resultados de los proyectos, ¿vale?, en el 2014. Las 3 razones principales de éxito era que estaban involucrados los usuarios, ¿vale?, management también estaba, los product owners estaban realmente apoyando el proyecto, y un punto muy importante es que los requerimientos estaban bien establecidos. Teniendo esa comprensión de los requerimientos, había mayor probabilidad de éxito. Y el punto más importante del fracaso es que los requerimientos no estén completos, ¿vale? Con lo cual, con eso tenemos un gran riesgo. Y ya, sin más, si alguien tiene alguna pregunta, creo que he ocupado 20 minutos exactos. Standish Group, Standish Group, sí, gracias. Sí, que no me salía. Standish Group era el paper este. Se llama Chaos. Chaos Report. El Chaos Report del 2014, estos eran los resultados. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. ¿Alguien lo está haciendo ya? BDD con las historias de usuario en el proceso. Se ha intentado. ¿En Mutua, en Resa se va a empezar? ¿En Mutua? No, en Resa en Logos. En Logos. Bien. Bueno, no sé. ¿Algún comentario, algún feedback? No, que está bien, pero el principal handicap que tenemos aquí es suficiente dedicación de personas para hacer BDD. Eso es el handicap. La idea era que el QA se centrara más en eso, la parte de solo hacerte, era la idea, ¿no?, que ellos lideraran el BDD dentro de la compañía. O sea, algunos se estaban formando y estaban empezando a hacerlo. Un QA dinámico. Aquí a mi QA le tengo ahí a tope con BDD, haciendo las historias de usuario con BDD. Bueno, pues nada, muchas gracias chicos y espero que os haya sido útil.